Bienvenidos todos ustedes a la tercera jornada del primer encuentro iberoamericano del Sistema Iberoamericano de Redes Nacionales de Bibliotecas Públicas y Escolares, denominado Hacia la implementación de una agenda regional para el desarrollo de las bibliotecas y el fomento de la lectura. Este es un evento organizado por CERLAL UNESCO, el Ministerio de Cultura del Perú y la Biblioteca Nacional del Perú. La primera mesa está a cargo de Leonardo Dolores, director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, y con los comentarios de Paula Larraín, subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, y Lidiet Quiroz, directora general del Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica. Modera este evento denominado Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas al 2030, la construcción de una ruta hacia el ejercicio del derecho a la lectura, la señora Lili Romero Aro, coordinadora del equipo de trabajo de políticas bibliotecarias y capacitación de la Biblioteca Nacional de Perú. Un fuerte aplauso nuevamente para nuestros expositores. Buenos días a todos, bienvenidos a este tercer día del primer CIRBI. Primero, darle las gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Sabemos que están todas las personas interesadas en el tema de la cultura, en el tema de las bibliotecas, la lectura y el libro. Entonces, vamos a empezar con el tercer eje que nos trae el día de hoy, que es Perú en diálogo con Iberoamérica, el derecho a la lectura, el acceso al libro y el fomento a las bibliotecas. El día de hoy tenemos una metodología de trabajo que ya hemos venido haciendo en estos primeros días, que es, vamos a tener una exposición sobre el tema de Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas al 2030, la construcción de una ruta hacia el ejercicio del derecho a la lectura. Tendremos como ponente a Leonardo Dolores, director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, quien tiene una gran experiencia en el trabajo con el libro, la y en la promoción de la cultura a nivel nacional. Vamos a dar inicio primero con la ponencia y de ahí también presentaremos a nuestros comentaristas, quienes son expertos internacionales, quienes van a también dar sus palabras. Pero primero empecemos con la ponencia de Leonardo Dolores. Adelante. Hola. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados de poder recibir a todas las personas que nos acompañan, que están hoy día, que se han dado el tiempo, ¿no?, de estar aquí. Mi exposición va a ser breve, pero sí muy sentida y también muy emocionada porque les voy a compartir lo que fue la gesta y lo que significa para nosotros lo que fue la elaboración de la Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas. Entonces, y creo que además luego de eso vamos a conversar y estamos muy atentos a las preguntas. Además, el diálogo siempre puede, creo que, enriquecer este tipo de charlas o de actividades. Bueno, la Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas fue aprobada este año, por primera vez en la historia del país. Fue aprobada en julio y ahora les comentamos de qué va. Primero los antecedentes y la importancia. Esto fue hecho ya a nivel participativo desde el 2016. El 2016 se empezó a trabajar en la dirección del libro con mesas participativas para poder recoger lo que la ciudadanía deseaba o cómo veía que pudiese ser hecha una política, ¿no? En ese momento justo está acá Esioneira, era director de la dirección del libro y también estuve por mi lado, más bien como parte de la sociedad civil, en algunas mesas consultivas, recuerdo. Las mesas además fueron hechas a nivel nacional y tuvieron una consistencia bastante importante. El 2018 hay un cambio de metodología, les cuento, se crea un instituto que va a ver toda la parte metodológica de las políticas y bueno, a partir de eso hay una especie de en la elaboración de esta política, la cual es retomada hacia el 2019, ¿no? El 2019 se trabaja todo lo que es el diseño de pertinencia y demás, y entre el 2019 y 20, y luego hacia el 2021 iniciamos otra vez unas sesiones participativas para poder ver si es que lo que se había trabajado antes, el 2016, 17,
seguía siendo válido y demás, y bueno, para luego trasladarlo a los documentos necesarios, ¿no? Ya luego se va a consolidar junto a ese plan esto y viene la aprobación de la política, por tanto, ya el 2022. La importancia de esta política nacional tiene estos puntos. Nosotros creemos que tiene estos puntos. El primero es mejorar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, las ciudadanas, a partir de poder tener el acceso a la lectura. Orienta y articula también el trabajo que se viene haciendo alrededor del libro y la lectura, ¿no? Entre 3 instituciones, sobre todo. Esta política, en este caso, es multisectorial. Se trabaja junto a la Biblioteca Nacional y junto al Ministerio de Educación también. Establece 3 objetivos prioritarios, que luego lo vamos a ver, a través de 16 lineamientos y 31 servicios. Y bueno, te articula y mejora todo lo que son el acceso de la población a estos servicios también. Fue elaborada, como ya comenté antes, a través de un proceso participativo, lo cual hace que sea una política que pueda tener esa validez y esa consistencia. Ahora les voy a presentar un video justamente de sobre esta participación con algunos testimonios. El 13 de julio de 2022 se publicó la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030, la misma que beneficiará a peruanos y peruanas, así como a los actores del ecosistema de la lectura y del libro. Conoce la participación y opinión de... Mi nombre es Elizabeth Campos Sánchez, soy promotora del libro del fomento a la lectura para personas con discapacidad visual. Yo soy Xiomara Roca, tengo 14 años y pertenezco al Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, también conocido como CONA Perú. Soy Rubén Larry Huarca Yamoca, editor de Aleteya, una editorial independiente afincada al sur del Perú, en Arequipa. En la formulación de la política participé en diferentes mesas en las que tratábamos de insertar la mirada inclusiva, la mirada participativa, para que todas las personas, independientemente de la condición de discapacidad o no, puedan acceder a la lectura. En un inicio se hizo extensa la invitación para los consejeros del periodo del CONA 2019-2021, en donde podíamos involucrarnos y participar en materia de reflexión y también a son de sugerencia en cuanto a la política, es decir, podíamos afinar algunos detalles de acuerdo a nuestro parecer. Y creo que esta fue una gran oportunidad, ya que nos permitió a los consejeros poder opinar desde nuestra posición de niños y adolescentes, y de esta manera poder enriquecer más y hacer que esta política pública, que principalmente beneficiará a la niñez y adolescencia de nuestro país, sea más eficiente. En nuestro caso, participamos a través de mesas de diálogo, donde se recabó diferentes informaciones respecto de cómo veíamos la propuesta de esta política. Lo genial de esta propuesta fue que se trabajó de forma descentralizada, en serio. Los funcionarios del Ministerio de Cultura fueron a Arequipa, a Cusco, a Puno, a diferentes partes del Perú, a recabar in situ cómo se ve esta política, o cómo se debería ver, o cómo debería ser mejor esta política, lo cual ayudó bastante a que sea una política real y no una sola de escritorio. Me va a beneficiar y nos va a beneficiar a las personas con discapacidad, que digamos que por el tipo de discapacidad no podemos acceder a la lectura, a poder tener oportunidades para poder leer, para poder acceder a la información en igualdad de condiciones que los demás. Asimismo, nos permite también tener más acceso a la información que hay en los libros, mediante las bibliotecas también. Y de esta manera nosotros podemos ser más conscientes de la realidad, cuáles son nuestros problemas, quizás un poco de historia. Y de esta manera nos creamos un hábito de la lectura también. En nuestro caso, el sector editorial, que es parte del ecosistema del libro y la lectura, nos beneficia porque fortalece las capacidades para los editores, ayuda a la internacionalización del libro peruano, además de eso genera talleres para capacitar a nuevos escritores, nuevos editores y todos aquellos agentes de la cadena productiva del libro o el ecosistema del libro. Pero sobre todo, ahora hay fondos públicos para garantizar la bibliodiversidad y también para fondos concursables, como los que ya se vienen llevando a cabo en el Ministerio de Cultura. Por un país que lee, buscamos combatir la hambruna de libros por la que muchas personas no pueden acceder a la lectura, al libro impreso, al libro de forma tradicional, pero a través de los diferentes formatos van a poder leer.
Conoce más de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas ingresando al link de la descripción del video. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bueno, luego vamos a exponer sobre el problema público y el árbol de problemas, que está aquí. El problema que nosotros identificamos como problema público fue el limitado, o es el limitado ejercicio del derecho a la lectura por parte de la población peruana, ¿no? Ahí están, podemos ver también las causas directas que tienen, que va a ser las escasas condiciones para el desarrollo del hábito de la lectura, las limitadas condiciones para el acceso al libro como bien cultural, y el limitado desarrollo sostenible de la diversidad. Los efectos que trae este problema es la baja alfabetización, el bajo desarrollo académico y laboral y la baja cultura ciudadana. Vamos a ver ahora los objetivos y lineamientos. Sí, los tres objetivos principales, los objetivos prioritarios en este caso de la política. El primero es incrementar el hábito de la lectura en la población peruana. El segundo es asegurar las condiciones de acceso de la población a espacios, a materiales de lectura. Y la tercera es alcanzar el desarrollo sostenible de la producción y circulación bibliodiversa en beneficio de los actores de la cadena de libro, es decir, garantizar la sostenibilidad de la industria editorial, ¿no? Son tres objetivos, creo que engloban la mayoría de la problemática que tiene el ecosistema, ¿no? La política, además, tanto como la política como la ley que fue aprobada en el 2020, la 31053, abordan la problemática del libro y la lectura de manera sistémica, ¿no? Sabemos que tiene distintos agentes y de que una manera de resolverlo, quizás la única manera de resolver esta problemática va a ser pues interviniendo en todos los puntos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en industria, tanto en la parte de fomento también y demás, y haciendo que estas dos vertientes, hablábamos ayer con Francisco, estos dos pilares que tiene el ecosistema, pues puedan unirse también y podamos abordarlo de una manera integral. Vamos a ver sobre el objetivo prioritario número 1, que es el incremento del hábito de la lectura. Haremos un repaso muy rápido, porque si no la diapositiva se pone un poco densa. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, entre estos lineamientos, implementar los programas de comunicación e información, el desarrollo de mecanismos para generar información en tanto al fomento de la lectura. En este caso, por contarles algo, nosotros trabajando, ahora mismo estamos en campo en la encuesta nacional de lectura. Cierra el 6 de diciembre, es la primera vez también que se realiza una encuesta nacional de lectura que va a abordar, vamos a tener cifras sobre cuánto es que leen los peruanos, las peruanas, qué tipo de libros, por qué no se lee o en dónde se lee también, en qué lugares, en qué espacios, quiénes son los que han aportado a que alguien se vuelva lector o demás, ¿no? Entonces tenemos una serie de preguntas ahí. Estamos ahora mismo, y lo decimos siempre en todas las charlas, porque estamos en el proceso de sensibilización también de que esto suceda. Las cifras que vamos a tener son a nivel nacional, son tanto urbana como rural, y creemos que es un punto muy importante para de aquí hacia adelante y que va a dialogar mucho esta herramienta además con la política nacional, ¿no? Entonces, contarles eso, por ejemplo, estaría en este lineamiento. También tenemos desarrollar mecanismos para el fomento y hábito de la lectura y escritura en hogares, bibliotecas y escuelas, desarrollar estrategias que fomenten la mediación también como parte de este objetivo. El objetivo 2, que es asegurar las condiciones de acceso a la población a espacios y materiales de lectura, se divide o tiene estos principales servicios. Desarrollar estrategias para incrementar la inversión pública en bibliotecas públicas, también promover la creación y el sostenimiento, la mejora de librerías, o sea, ya estamos hablando de los espacios, ¿no? Como comentábamos, esto tiene que ver con el acceso. También desarrollar mecanismos para la adquisición e intercambio de libros y o servicios culturales. ¿Sí? Y el objetivo 3, el objetivo prioritario 3, que tiene que ver con alcanzar el desarrollo sostenible de la producción y circulación bibliodiversa, la industria editorial en este caso. Bueno, tiene estos servicios, ¿no? Generar estímulos económicos. Nosotros ahora mismo ya contamos con un
un programa de estímulos económicos en realidad hacia toda la cadena del libro también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estímulos que van hacia la producción editorial, hacia la difusión del libro, pero también hacia la compra de material bibliográfico, por ejemplo, para bibliotecas comunales y demás, ¿no? O sea, sí, estos estímulos están también en toda la cadena. Tenemos otros servicios como desarrollar la estrategia de internacionalización de autores y del libro peruano, desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades y desarrollar acciones orientadas a la circulación y posicionamiento en el ámbito nacional de la creación y la publicación del libro. Como les contaba, todos estos objetivos, los 3 objetivos prioritarios y los servicios están a cargo del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Educación. ¿Sí? Ahora mismo estamos ya en la primera etapa de implementación. Avanzar esta parte, y los primeros pasos para la implementación tiene que ver con difundir la política, la aprobación de la política, y también trabajar a partir de unas mesas consultivas que estamos haciendo ahora mismo hasta fines de año para ver qué tipo de acciones vamos a priorizar a partir de unas consultas a los ciudadanos, ¿no? Estamos en eso, y además definiendo también con nuestros pares, como es en este caso la BNP y el Ministerio de Educación, cuál va a ser la metodología de reporte ante la PCM también, la Presidencia del Consejo de Ministros, para las personas que no están familiarizados con las siglas. Bueno, es eso lo que quería contarles sobre la política. Muchísimas gracias. Empezamos, creo, el diálogo ahora, ¿no, Lili? Sí, bueno, las palmas, por favor, para nuestro ponente. Agradecerle por ese detalle que nos ha dado. Entendemos que al ser una política pública tiene un desarrollo muchísimo más grande, que de repente en un panel tan corto nos hubiera quedado largo y denso desarrollar punto por punto, pero ha sido un resumen muy sustancioso, que además va a servir de provecho para que a todos nos interese cada punto que se ha tratado en esta política. Entonces, un poquito para ir entrando a la visión que tienen, no solamente desde la vista de los ojos nacionales, sino desde la vista de quienes nos ven desde afuera. Queremos presentar a Paula Larraín, que es directora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, para que nos dé un poco su mirada desde la óptica de la visión que tienen en Chile del trabajo que se viene haciendo en políticas públicas. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación, a todos quienes están participando. Como decía Leonardo, creo que esto también es una muestra y un espacio importante también de construcción de política pública, así que creo que es una buena instancia de poder encontrarnos hoy. Bueno, con Perú tenemos una relación de muchos años de trabajo conjunto. Yo creo que lo primero es felicitar este esfuerzo importante de tener una política de la lectura, el libro y las bibliotecas al 2030. Y quería destacar, como comentar algunos temas, destacando ciertos elementos de esta política que me parecen tremendamente relevantes y planteando quizás ciertos desafíos también en su proceso. Bueno, yo creo que uno de los elementos característicos de esta política es la construcción participativa y descentralizada. No podemos entender a esta altura la construcción de una política si no es de esta forma, en conjunto, articulada desde la apropiación de los distintos actores y en la medida que vayamos incorporando a cada uno de los actores del ecosistema de la lectura y el libro, vamos a poder afrontar los distintos desafíos que tenemos. Entonces, esta mirada multidisciplinaria, esta mirada construida y colectiva, yo creo que es un acierto y una necesidad importante y creo que destaco mucho ese trabajo. Bueno, la articulación intersectorial también creo que es otro elemento clave
muchas veces se da como por obvio que debiesen trabajar en conjunto los ministerios, los distintos servicios, y es difícil. Los que trabajamos en el Estado sabemos que muchas veces esa articulación no pasa por falta de voluntad, sino que porque las labores de cada uno son tremendamente desafiantes y grandes, y entonces es fundamental poder sentarse en esa mesa. Sirvi ha sido también un buen ejemplo de ese trabajo articulado en el que nos podemos ir apoyando entre todos, ir contando los aciertos que hemos tenido, los desaciertos que hemos tenido también, las dificultades a las que nos vemos enfrentadas. Entonces destaco muchísimo ese trabajo intersectorial también, que creo que es clave, y que están ahí los actores primordiales. Ahí en los desafíos voy a contarles también que quizás podrían invitarse nuevos actores también. Otro elemento que me parece muy importante de esta política es la definición de público objetivo focalizado. El que se haya establecido no solo la construcción desde una consulta con niños, niñas y adolescentes, que eso creo que es algo tremendamente destacable, también el que tenga un foco ayuda a de alguna manera también ir definiendo esas prioridades que tú, Leonardo, comentabas que se van a empezar a establecer en el proceso de implementación. Son muchísimos los desafíos, obviamente, que uno busca en sus propios países y en la región, lograr lograr comunidades lectoras en general, pero tenemos que partir sobre todo también con un grupo que es clave en la formación, y que muchas veces ese grupo, como niños, niñas y adolescentes, también permea a la comunidad completa. Entonces, también en términos estratégicos creo que es algo tremendamente destacable. Bueno, creo que desafíos vienen ahora grandes. El proceso de implementación de una política de manera participativa también es un enorme reto. Hemos tenido, con todas las dificultades que ha traído la pandemia, también ciertos apoyos al poder usar todas las plataformas que nos han permitido levantar necesidades de distintos rincones de nuestros países, y esas herramientas creo que quedaron instaladas y que las podemos seguir aprovechando también en el proceso de implementación, porque el proceso de implementación necesariamente también tiene que ser participativo. Nos tenemos que apropiar, tiene que estar la sociedad civil comprometida, tenemos que entender que estamos avanzando en política pública desde la corresponsabilidad, desde la responsabilidad que tiene el Estado, la sociedad civil, las organizaciones privadas, la ciudadanía, cada uno de los actores del ecosistema de la lectura y el libro tienen un rol importante, y también entendiendo que cada una de las necesidades y de las medidas que uno va adoptando en cada una de las políticas influye también en las otras. Entonces, no es azaroso que hablemos ya no de una cadena del libro, sino que ya hablemos de un ecosistema. Ese ecosistema, en el fondo, el que nos permite entretejer de alguna manera los objetivos y desafíos. Después, bueno, que lo hemos conversado también estos días, las políticas públicas tienen que ir también necesariamente en paralelo a un trabajo técnico. Son dos niveles fundamentales. Creemos que el establecer normativas, documentaciones, políticas públicas, leyes, etcétera, nos van entregando un marco que nos da y nos permite continuidad en el tiempo, que yo creo que eso es fundamental y uno de nuestros enormes desafíos, para no partir todo cada 4 o 6 años, dependiendo de la administración, o de repente más seguido.
Bueno, y entonces ese trabajo técnico que se da en el territorio también es fundamental, y por eso lo que se entrelaza con el objetivo de trabajar y implementar participativamente. Para conformarse, como les comentaba, en una política, finalmente una política de Estado, desde un trabajo articulado y continuo en el tiempo. Así que nada más que felicitarlos, seguir reforzando, y aprovecho esta plataforma de seguir reforzando el trabajo continuo que hemos llevado a cabo entre Chile y Perú, que el año pasado, a través de un acuerdo bilateral, pudimos profundizar mucho y aprender ambos países de la gestión que está realizando cada uno, así que reforzar ese diálogo, ese compromiso de ayuda mutua y de cooperación. Así que muchas felicitaciones. Gracias. Gracias, Paula, por tus palabras. Ahora también nos acompaña Lidiet Quiroz Ruiz, que es directora general del Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica, y además es docente de la Universidad Autónoma de Centroamérica. A ella también le queremos pedir que nos acompañe también con algunos comentarios respecto no solo a la política pública que hemos presentado el día de hoy, sino además cómo aplicar desde tu mirada docente esto al público objetivo que tenemos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de formar parte de esta mesa. Antes que nada voy a hacer como un antecedente de una ley que fue aprobada en Costa Rica, partiendo de la exposición que hizo el maestro sobre la política que ustedes acaban de crear. Costa Rica se creó una ley de fomento también de la lectura, el libro y las bibliotecas. Fue aprobada a finales del 2021. Aún está creándose el reglamento, todavía no se ha podido implementar, pero me llama la atención y es algo desfavorable que nosotros, y tenemos que reconocer lo bueno y lo malo de estas políticas públicas. En nuestro caso, los sectores organizados de la población costarricense fueron considerados como consulta para esta política, pero no se fueron a las comunidades, y eso es digno de alabar en el caso de Perú, que tomaron en cuenta las comunidades. O sea, nosotros intervenimos como organizaciones, los sectores, los diferentes sectores, asociaciones de bibliotecarios, universidades, editoriales, escritores, pero ir a las comunidades, al usuario, que es realmente al que se va esa política, lamentablemente no se tomó en cuenta, y es uno de los grandes errores de esta política que nosotros tenemos ahora, y que esperamos con la implementación, ¿verdad? Vamos a corregir este error y tomar en cuenta a la población civil, al usuario, ¿verdad?, a las comunidades, para realmente poder implementar y llegar a ellos, que es el destino final de la política. La articulación interinstitucional es muy importante, y eso demuestra, en el caso de ustedes, que hay madurez política, hay reconocimiento del sector bibliotecario para que articuladamente las instituciones aporten y contribuyan en la implementación de esta política. Me llamó mucho el término que usted utilizó de la hambruna del libro, ¿verdad? Se habla de la hambruna del libro. Tenemos un déficit de libros, y a partir de ahí es donde tenemos que empezar como docentes a incentivar en nuestros estudiantes el proveer
a las comunidades de ese fomento de la lectura. Tenemos que empezar por la formación de nuestros estudiantes para fomentar en ellos mismos la lectura, ¿verdad? Y de ahí partir a que estos estudiantes ya profesionales vayan a las comunidades a fomentar la lectura. Tenemos la obligación como docentes también, que usted me preguntaba qué haríamos como docentes, de ya ir cambiando ese paradigma de la biblioteca de 4 paredes y llevar el fomento de la lectura fuera de las bibliotecas a los espacios comunitarios, que son los que más necesidades tienen en este momento. Muchas comunidades no tienen acceso a las bibliotecas y por ahí tenemos que ir a esas comunidades de largo que no tienen acceso a bibliotecas, que incluso no tienen acceso para compra de libros, y poder proveerles de este material tan necesario para su vida, para su desarrollo y crecimiento integral. Y la cadena de valor, que es muy importante. La cadena de valor, hay que pensar en que todo libro es una buena inversión, toda biblioteca es inversión, una buena inversión, que lo que se gaste a nivel de gobierno y de política en la implementación de estas leyes no es pérdida de recursos, sino más bien un valor agregado, da la economía naranja, que provee que el ciudadano formado e informado pueda desarrollarse más y contribuir más a la sociedad. Entonces tenemos que priorizar estas acciones buscando que lleguen a la ciudadanía que más lo necesita, a esas comunidades en donde el fomento de la lectura todavía no ha llegado, los libros no han llegado. Esa política tiene que priorizarse a esos sectores, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y en el caso de Costa Rica, eso es lo que estamos buscando con la implementación de esta ley, a través de unas estrategias que gracias al CERLAC fueron aprobadas también, ya están establecidas. Ya estamos iniciando la implementación en cuanto el reglamento nos lo permita para establecer esas estrategias, ¿verdad?, de esta política pública, y ese faltante de no haber considerado a las comunidades digámoslo así, en que nos dijeran qué eran sus necesidades realmente para volcarlas a la política, este faltante que tuvimos, remediarlo con llegar a ellos y darles lo que ellos realmente necesitan. Gracias. Muchas gracias, Elvivier. Muchas gracias por sus palabras y sus comentarios. Ahora, en esta ronda, vamos a empezar un poco las preguntas también que tenemos respecto a las experiencias que ustedes tienen y a lo que nosotros también vamos a empezar a hacer. Empezaremos con algunas preguntas. Respecto al problema público que se ha identificado en la política, y además desde la Biblioteca Nacional también lo hemos visto, desde el Sistema Nacional de Bibliotecas, vemos una muy baja movilización social respecto al tema de cultura. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué se está haciendo para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la lectura? ¿Cecilio? Ok, sí, una de las causas que encontrábamos que van a aportar al problema público, pues estaba justamente lo que comentas, Lili, la baja movilización social. Creemos que es de largo plazo ese cambio, no es inmediato. Lo que esperamos es que justamente las comunidades tengan también una voz dentro de los espacios en los que están, ¿no? Tanto, por ejemplo, en los municipios, a nivel de gobierno central también, o sea, hacia los ministerios y demás. No siempre existe ese reclamo, no siempre está, de hecho, o sea, no es que tengamos marchas, por ejemplo, por el tema de bibliotecas o por el tema de las editoriales, no siempre existe eso que ya quisiéramos, que es ese conflicto, ese reclamo. Es parte de lo que nosotros queremos incentivar, y creo que para eso es apropiado
justamente darle acceso a las comunidades o a las personas a distintos servicios cuando los tienen, y si luego eso se va sosteniendo en el tiempo y si en algún punto pudiese, no sé, verse en peligro, pues seguramente sí se vería ya esta movilización, ¿no? Esperamos, por supuesto, que sea siempre propositiva o también de inicio de parte de las comunidades, pero no siempre se da de ese modo. Creemos que es algo que va a ir cambiando a largo plazo, no es algo inmediato, pero estamos siempre trabajando hacia eso. Y para Paula, de repente una pregunta. Sí hemos visto que nosotros todavía estamos empezando, pero Chile de repente tiene algunos pasos más adelante respecto a esta movilización cultural. ¿Y cómo han visto ustedes de repente a la hora de aplicar sus políticas culturales este trabajo con la sociedad, ¿no? Si es que, ¿por qué ellos están de repente más rápido reclamando estos temas culturales? Bueno, yo creo que un poco lo que hemos comentado hasta ahora. El trabajo participativo es un elemento clave, o sea, no podemos pensar una política pública en la actualidad sin ese trabajo mancomunado con los distintos actores del ecosistema. Y desde ahí también el poder interpelar para entender un trabajo desde la corresponsabilidad. La sociedad civil también tiene una responsabilidad importante y las organizaciones en poder hacer de nuestros países de lectores. Tenemos desafíos que desde quizás el Estado no los vamos a poder implementar en su totalidad, y por lo tanto nos necesitamos mutuamente, y es ese un poco el trabajo. Nosotros lo que nos ha servido muchísimo es, y yendo a tu respuesta de una manera muy concreta, es que hemos establecido mesas de trabajo lideradas por coordinadores que son de la sociedad civil. Entonces, las mesas de trabajo para implementar la política se conforman con actores del Estado, pero lo lideran desde la sociedad civil. Y por lo tanto, les entregamos también ahí el protagonismo, obviamente que en conjunto con nosotros, no es que también nos desliguemos, sino que es un trabajo articulado, y entregamos ese protagonismo también a la coordinación de estas mesas que en la política anterior eran 8, ahora probablemente van a ser entre 10 y 11 mesas que abordan los distintos temas, y vamos definiendo en conjunto cómo priorizar, en qué plazos, qué actores se incorporan, y cómo vamos de alguna manera concretando esta política pública. Y otro elemento que también es inmensamente clave es el poder encantar cuando pasa de un gobierno a otro. El poder tener, yo digo siempre que tenemos que desplegar como todas las plumas del pavo real, completamente, partir desde cero, pero que estas políticas continúen y que se conformen como políticas de Estado. Eso también yo creo que es clave para tener continuidad en el tiempo y no partir desde cero cada vez. Sí. Gracias, Paula. Y bueno, hay algunas otras preguntas que tenemos por aquí. Esta también para Lidied y para Leo. A veces pensamos que el tema económico influye mucho en el tema cultural, el acceso a la cultura, a la lectura o al libro, ¿no? Entonces, pero en el Perú hemos visto que existe una reducción de acceso a productos culturales, pero se contrapone con el acceso a los temas de entretenimiento, que además a nivel nacional han crecido mucho. Están llegando cada vez más artistas internacionales, los costos de las entradas son altísimos, pero la demanda de productos culturales no crece. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué debemos hacer para cambiar esa mirada? No sé si, Lidied. Bueno, tenemos que empezar a generar un cambio en la niñez, definitivamente. O sea, crear a unas décadas los lectores que estamos perdiendo o que ya tenemos perdidos en este momento.
en Costa Rica hay un rezago en comprensión lectora enorme, enorme. Se dice que el 76% de los estudiantes de primaria y secundaria no comprenden lo que leen realmente. Y eso, con un estado rural que tenemos tan amplio, esa es la condición de vulnerabilidad en el rezago de lectura, ¿verdad? Las zonas costeras, las zonas indígenas, las zonas rurales son las más necesarias y ahí es donde tenemos que movilizarnos a esos lugares. Pero a veces hay que pensar que no es por falta de interés de la gente de leer, es por falta de recursos, porque los libros realmente son caros. Por lo menos en Costa Rica los libros son caros. Y comprar un libro representa para una persona el comer de un día o de 2 días en una familia. Entonces, las posibilidades económicas de compra de libros son difíciles. Ahí es donde la política, ¿verdad?, y la ley tiene que llegar a esas personas. ¿Qué está pasando? Las tecnologías, ¿verdad?, han desplazado mucho, ya lo sabemos, han desplazado mucho el interés por la lectura en los formatos tradicionales. La gente lee, pero lee en otros formatos, y eso no permite que la comprensión lectora sea lo eficientemente para un análisis. Leemos entre líneas y con eso nos quedamos. Entonces hay que llevar a las comunidades que están necesitadas y que son las que realmente a los que se debe de llevar esa política o volcar la política para que se apropien. No es llegar y darles colecciones de libros o montarles una biblioteca, sino que ellos se sientan parte de la solución a un problema que tienen y que juntos colaboren por el mejoramiento de la comunidad a través de la lectura. Ahí es donde tenemos que ir. La inversión en comunidades en condición de vulnerabilidad, que son las más necesitadas en este momento, para poder de alguna manera ir solventando ese problema de la falta de escenarios culturales en las comunidades. Eso es lo que, por lo menos desde Costa Rica, lo vemos así. Muchas gracias, Lidia. ¿Leo? Sí, bueno, me parece que es un problema complejo, ¿no? O sea, siempre está el tema de recursos, pero no creo que sean antónimos, ¿no? No es que siempre funcione, si es que hay recursos va a haber lectura necesariamente. Sí me parece que tiene que ver con el acceso al libro, justamente. Creo que si es que se puede en algún momento en un espacio ideal tener estos componentes de toda la parte de infraestructura y además la parte de mediación es suficiente, puesta a plenitud, pues va a caer de maduro. O sea, las personas van a involucrarse con el libro. No creo que suceda necesariamente lo contrario, ¿no? Y no se antepone a otros ejercicios culturales como puede ser la música y demás, ¿no? O sea, creo que no hay una lucha ahí, me parece, pero sí desde nuestro lado queda, me parece, garantizar que el acceso al libro, pero no solo al libro, sino a la mediación, a todo el paquete, por así decirlo, a toda esta complejidad para que las comunidades puedan, pues, tener a disposición esto, y se vayan formando además como una especie de comunidades lectoras y demás, ¿no? Darle un centro también a la biblioteca es importantísimo en este caso, dado que es un espacio en donde la comunidad puede discutir sobre distintos temas, ¿no? Y el libro, sabemos, puede abordar distintos temas también. Pasa que a veces pareciese que el libro está solo circunscrito al tema literario, por ejemplo, cuando no necesariamente es así, ¿no? Se puede extrapolar a cualquier temática, a la pandemia misma, a un tema legal, por ejemplo, y demás, ¿no? El ejercicio del derecho a la lectura creo que tiene que ver con eso ante todo, ¿no? O sea,
traspasando el entretenimiento además, ¿no? Creo que en este caso la lectura traspasa eso y creo que, bueno, ahí es bastante complejo también de solucionar. No creo que pueda suceder tan rápido, pero ya aceptarlo de esa manera y ya aceptar que esta solución o las soluciones podrían ser complejas y demás, creo que nos puede ayudar. Y siempre va a existir también el conflicto, ¿no? La tensión entre que el libro es caro o que si no hay interés por leer también. Creo que eso siempre va a estar en tensión. Es parte de lo participativo que comentábamos hace un momento. No es, lo podemos decir acá muy bonito en realidad, pero no es sencillo articular, o sea, que nosotros trabajemos, por ejemplo, con la BNP ha sido relativamente fácil porque estamos en el mismo ministerio. Ya con el Ministerio de Educación hay ciertas complejidades, los tiempos son distintos, las dinámicas son diferentes, poder lograr que coincidan en un documento se hace complejo también. Entonces, cada uno de estos pasos creo que tienen un punto, un reto siempre, y bueno, hay que ir poco a poco. ¿Puedo comentar? Sí, complementando también, creo que el rol que tienen las bibliotecas en esta labor es clave. Las bibliotecas son, me atrevería a decir, casi que el espacio democrático que nos va quedando, el espacio en el que pueden convivir y encontrarse personas con distintas miradas, ideologías, religiones, visiones políticas, etcétera. Y entonces la responsabilidad que tenemos desde esos espacios, en términos no solo de fomento lector y de el libro como objeto, sino que desde un espacio de participación, de construcción, de alguna manera de construcción individual y colectiva que tienen las bibliotecas, es una oportunidad y una responsabilidad muy grande. Tenemos esa plataforma, no es azaroso que nosotros estamos muy orgullosos en Chile de recién incorporar en esta tercera política a las bibliotecas en el título, pero obviamente que eso conlleva a profundizar esa participación, porque el rol que están teniendo esos espacios es fundamental. Entonces quería como complementar eso también, como que ya tenemos una plataforma y una institucionalidad que la tenemos que perfeccionar, potenciar y todo, pero que ya está y que nos permite ese acercamiento que estamos buscando de las comunidades a la lectura y al crecimiento en el fondo individual y colectivo ciudadano de cada uno de quienes asisten a las bibliotecas. Eso. Quería agregar, para complementar lo que dice Paula, efectivamente las bibliotecas son esos escenarios para determinar la movilidad cultural que necesita la comunidad. O sea, cada biblioteca de las comunidades conoce a su comunidad, conoce sus necesidades y conoce qué puede desarrollar a través del fomento de lectura, porque no es lo mismo los diferentes escenarios comunales. Entonces, esa movilidad cultural la determina la biblioteca o la puede determinar la biblioteca como un escenario de participación ciudadana y de solución de los problemas mismos que mantiene la comunidad. A través de la lectura, del fomento de lectura, nosotros hemos desarrollado proyectos en Costa Rica, pero sobre todo dirigidos a sectores específicos, entonces al bebé, al adulto mayor, al joven, a las personas en condiciones de violencia, ¿verdad? En los centros cívicos para la paz, fomentando una cultura de paz. Eso es uno de los proyectos más exitosos que tenemos, porque lo que buscamos es que las personas se apropien de la biblioteca y de lo que la biblioteca les puede aportar para solucionar sus problemas.
Y eso es muy, muy necesario, que las comunidades se sientan parte de la biblioteca o dentro de ese ecosistema. Las personas y bibliotecas son indisolubles, ¿verdad? Eso es muy importante. Gracias, Lidiet, gracias. Y de lo que han comentado, igual también quería preguntarles, ¿no? ¿Qué estrategias podemos aplicar o se están aplicando para que las escuelas conversen con las bibliotecas? A nivel nacional hemos visto que se ha reducido mucho las bibliotecas en menos de 5 años, han pasado tal vez de ser, empezamos hace 10 años con unas 1.200, hace 5 años con 800, y en este último censo por cantidad de bibliotecas en nuestro registro, solo llegamos a 498, y estamos hablando de bibliotecas públicas. Entonces, a nivel nacional necesitamos por lo menos una por provincia o por región, por distrito. Deberíamos tener en el escenario, por lo menos mínimamente ideal, 1.874 y se han reducido a 498. Entonces, al no ver una demanda ciudadana, los colegios tampoco parece requerirlas. Entonces, ¿qué hacemos para que los colegios conversen con las bibliotecas y éstas se vean en la necesidad también de abrir, de fomentar más servicios? ¿Qué hacemos con los colegios para que conversen con las bibliotecas? Bueno, creo que lo primero es tener información, ¿no? La estrategia que tenemos desde la Dirección de Libros justamente va hacia eso, es recabar la información, en este caso sobre bibliotecas escolares, como preguntas Lili, o también sobre bibliotecas públicas, ¿no? Conocerlas, diferenciarlas, establecer ciertos criterios, creo que de lo primero que vamos a hacer. Justo estábamos conversando con la Dirección de Políticas Bibliotecarias para establecer una metodología de ese tipo, una investigación para tenerlas, para poder diferenciarlas y poder a partir de eso establecer una estrategia de priorización, ¿no? También hemos dotado de libros, por ejemplo, bibliotecas municipales, el año pasado junto a ustedes a más de 400 bibliotecas públicas, y creo que bueno, es parte del aporte, pero sí me parece esencial como primer paso, al menos, o de los primeros pasos que se deben de tener, es información ante todo, ¿no? Estamos hablando del territorio nacional y para poder intervenir en acciones de ese tipo, pues hay que tener información bastante fina y clara. Justo hablábamos hace unos días también con Francisco y con Luz Estela sobre estas acciones. Gracias. Sí, yo creo que, bueno, definitivamente se necesitan múltiples estrategias y estrategias en paralelo. Obviamente, un diagnóstico, como menciona Leonardo, es clave para poder ver la situación en la que uno se enfrenta. Y en el caso de bibliotecas públicas que están en convenio con en el fondo los distintos municipios, hacer un trabajo con las asociaciones de municipios, escribirles a los distintos alcaldes y alcaldesas y a los distintos sostenedores de estas bibliotecas, contándoles qué es lo que significa una biblioteca, qué potencialidades tiene finalmente para su labor el tener una biblioteca pública también en su comuna, en su municipio. Entonces, yo creo que es buscar ahí esa articulación, por un lado, con las bibliotecas públicas. Con las bibliotecas escolares, como decía Leonardo, el trabajo con el Ministerio de Educación es clave, el poder establecer planes conjuntos con objetivos complementarios, porque las bibliotecas públicas y las escolares sabemos que son bibliotecas complementarias que se pueden ir apoyando mutuamente, pero frente a esto creo que también el contar con política pública ayuda también a poder establecer estrategias y impulsar esos diálogos que son tan necesarios. Creo que es un tema que es complejo, que hay que ir viendo como múltiples alternativas y estrategias para poder abordarlo y no con una simple línea de acción, porque tenemos que seguir defendiendo la necesidad de contar con bibliotecas que se vayan multiplicando, no que se vayan disminuyendo. Sí.
Bueno, en nuestro caso, como Costa Rica está pequeñito, sí está diagnosticadas las instituciones educativas que tienen y no tienen biblioteca. Hay un lineamiento que una institución educativa de más de 300 estudiantes tiene que contar con una biblioteca debidamente conformada con un bibliotecario mínimo. Entonces, eso ha permitido que muchas instituciones educativas tengan su biblioteca ya consolidada. Otra ventaja es que si no hay una biblioteca escolar, hay una biblioteca pública. Entonces, el bibliotecólogo o el bibliotecario público ya asiste y le da todo, llena las necesidades de información de los estudiantes de una institución educativa o el entorno educativo de esa comunidad. Esa es una de las ventajas nuestras. Ahora bien, sí se están quedando por fuera muchas instituciones educativas que no tienen ni biblioteca, ¿verdad? Y ahí es donde estamos tratando de llegar con los puntos de lectura, con pequeñas colecciones en la comunidad para que puedan coayudar al problema de acceso a la información que hay en esa comunidad para todos los sectores, ¿verdad? No solo para el educativo, pero ese va a ser uno de los mayores beneficiados. Gracias, Lidiet. Acá una pregunta ya creo que más específica para Leonardo. Igual como ya lo que acaba de comentar Lidiet, el tema va básicamente el trabajo que hacen los gobiernos también, ¿no? Los gobiernos locales, regionales y en conjunto con los colegios. Pero aplicando la política, Leonardo, ¿cómo se va a evaluar que los gobiernos locales, regionales cumplan con implementarla? Bueno, desde nuestro lado sabemos que no tenemos una injerencia a nivel legal, por así decirlo, con los gobiernos locales, ¿no? Pero sí un acompañamiento. Entonces sí tenemos un acompañamiento y observación justamente, por ejemplo, en el caso de espacios de lectura o en el caso de bibliotecas municipales, que nos van a ir dando cifras sobre el avance de las acciones que va teniendo cada municipio. Además, este acompañamiento pues está hecho con articuladores que vamos a establecer a partir del siguiente año, para que podamos tener información de primera mano también sobre estas acciones, ¿no? Es básicamente esa la forma en que hemos visto que podemos recabar información y creemos de que también este enlace, estas acciones en común y demás van a hacer de que los municipios, y lo hemos visto también, ya tenemos experiencias previas, pues cambien sus políticas, sostengan lo que se ha venido haciendo, no se retroceda, como decía Paula hace un momento, pues que no volvamos de cero, ¿no? Cada vez que se inicie un nuevo gobierno. De hecho, estamos ahora mismo en ese traspaso, ¿no? Va a haber un cambio en los gobiernos municipales ahora mismo, y entonces parte del reto es que lo avanzado con algunos de ellos, los programas que ya se tienen, pues no vuelvan a nada, y bueno, estamos trabajando justamente en eso. Genial, Leonardo. Y por último, hablaste de retroceder. ¿Cómo sabremos que hemos avanzado? ¿Sabemos, conocemos en dónde estamos? Justamente la encuesta nos va a decir, nos va a dar una línea de base, ¿no? La encuesta por eso es fundamental. Creo que es la data o la información que vamos a poder obtener de la encuesta la que nos va a poder decir en dónde estamos iniciando, si las políticas que se están estableciendo van teniendo resultados, si hay necesidad de modificarlas o no, y en qué aspectos también, ¿no? Creo que esa es la herramienta fundamental, junto por supuesto a otras más pequeñas, estudios cualitativos o cuantitativos más focalizados, pero creo que por así decir, la madre de toda esta gestión de información que se pueda tener, pues va a ser desagregada de la encuesta, ¿no? Como les contaba, los resultados salen los siguientes meses, la parte de campo termina el 6 de diciembre, el recojo de las encuestas en campo que se están llevando a cabo, y el procesamiento de datos lo tenemos entre este año y el siguiente, el 2023. Bueno, creo que ese es el punto de inicio, ya para poder tener eso que dices, ¿no? Cifras, evidencias también. Es parte, creo que el devenir de las políticas, ¿no? De cómo se va construyendo y cómo vamos
profesionalizando también el sector, ¿no? Creo que hasta hace un tiempo no estaba en cuestión siquiera este tema, pero ahora mismo ya lo está creo que es parte de una señal de crecimiento también. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Paula, muchas gracias, Lidiet, por su compañía, por los comentarios tan importantes para esta mesa, y con esto damos por cerrado este primer panel. A ustedes.